ejemplo. El Perú está atravesando una muy buena etapa económica. Gracias a Dios, la economía y la política no están unidas. Claro. ¿No? Entonces tienes que, por ejemplo, tenemos una buena moneda, el sol es una de las monedas más fuertes del mundo en este momento, ¿no? Comparada con Latinoamérica, pues estamos a 3.90, Chile se ha devaluado hasta 8.15, Colombia está en 3.000, Venezuela está en 3 millones, o sea, ni hablar, ¿no? Entonces, tenemos 80.000 millones de reservas, muy buenos precios internacionales, la agroexportación peruana está muy bien. Si pusiéramos a funcionar los proyectos mineros, alentando a la inversión privada, seríamos una potencia mundial en los próximos 10 años. ¿En dónde estamos fallando? Estamos fallando a nivel de organización interna. O sea, yo creo que hay que cambiar la Constitución, que esta Constitución es un obstáculo para el desarrollo económico y para un modelo moderno y exitoso que el Perú necesita. O sea, estamos viviendo la era del 5G, estamos en la etapa de la globalización. Entonces, promover monopolios, promover posiciones estanco, por ejemplo, Iquitos está a 3 horas y media de Miami, pero como yo no puedo, como Estado, alentar una empresa pública, entonces le dejo el monopolio a una empresa extranjera que no quiere hacer un Iquitos Miami. Claro, no le conviene. No le conviene, me aísla. ¿Por qué? Porque quiere que pasemos varias veces por Lima. O por Panamá. Sí. Entonces, estoy a 2 horas de Panamá. En realidad, Iquitos está más cerca a Guayaquil que a Lima. Así es. Está más cerca a Ecuador que a Perú. O sea, así de simple, ¿no? Tengo al Brasil al costado, que es la 6ª economía del mundo, y no le vendo, pero ni siquiera un chupete de aguaje, ¿no? Entonces, eso es fallas del modelo económico. Entonces, yo necesito un modelo de crecimiento económico que me permita redistribuir. Tengo que cobrar impuestos. El Perú tiene una presión tributaria de 14.5, no les digo Europa, donde la presión tributaria es de 60%. Hablemos de América del Sur. Bolivia tiene 22%, Chile tiene una presión mucho más alta. Y el Perú está muy bien económicamente, todos están ganando dinero, ¿no? Pero se distribuye mal. Así es. Entonces, ¿qué nos está fallando? La calidad de vida. 70% sin agua, casi 70% de los niños con anemia infantil. Eso nos deja sin futuro. Eso nos crea problemas de salud mental, de salud, problemas de salud que lo hemos visto con la pandemia. Entonces tú dices, oye, un momentito, las 2 de la mañana y no hay una farmacia abierta. ¿Por qué no hay farmacias abiertas? Porque la Constitución dice que la empresa privada puede hacer lo que quiera, ¿no? Y si en Lima no tenías500.000 de soles, te morías, ¿no? Y entonces no es posible, pues, que las clínicas que tienen médicos que han estudiado en el Perú, que las universidades peruanas los han formado, que tienen licencia del Ministerio de Salud, no quieran recibir a peruanos. O sea, yo decía, la guerra con Chile, los heridos de Tarapacá no hubieran sido aceptados por la clínica angloamericana. O sea, se hubieran muerto, pues, ¿no? Se hubieran muerto porque no los recibían las clínicas, porque no tenían seguro o no tenían $500.000. O sea, la pandemia ha sido un desastre nacional, ¿no? Es un problema de seguridad nacional. Iquitos necesitaba oxígeno y los aviones de LAN parados en Lima. Entonces, y no había ningún ministro con pantalones para decir, señor, muévame los aviones, haga un puente aéreo y lleve oxígeno. Claro. Y acá se han muerto 20.000 oretanos, ¿no? Entonces, esos son problemas de la Constitución, ¿no? Que protege un modelo económico que no debe existir. Ahora, le hago una pregunta en función porque el tiempo en televisión nos está ganando, y le pregunto por el tema turístico, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para que Loreto tenga ese potencial turístico que no lo tiene? Ahora, usted ha estado en Lima y vino corriendo, me dijo, por el frío, ¿no? O sea, he estado en Lima también, es terrible el frío, la humedad. Oiga, venir a Iquitos es una bendición con ese frío, claro, con este clima. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos todavía en una situación muy difícil en el turismo? Mira, el turismo es y va a ser la gran locomotora del crecimiento económico en Loreto. Un turista, para que tengan una idea, viene a comer pescado, a comer productos de la agricultura, claro,
a consumir, a gastar dinero, compra artesanía, se mueve, gasta, hace que 25 sectores se muevan, ¿no? Entonces, si yo trajera 1 millón de turistas, Iquitos no necesitaría absolutamente nada porque viviría del turismo, le elevaría toda su calidad de vida, todos los niveles que podemos imaginarnos. Claro. Y lo único que tiene Iquitos es turismo. O sea, pensar en la industria de madera o minerales o ensamblar refrigeradoras es pensar en el siglo pasado, ¿no? Hoy día tenemos que pensar en que Iquitos tiene un gran espacio para hacer una plataforma científico-tecnológica, para hacer una zona económica especial que desarrolle industrias del conocimiento a partir de plata que va a entrar por turismo. Entonces, yo traigo turistas, traigo dinero y bueno, puedo desarrollar otros sectores, ¿no? La agroindustria, puedo desarrollar los bionegocios, puedo desarrollar la plataforma científico-tecnológica. Y no es broma, no se trata de jugar pingo, se trata de que podemos exportar por 30.000 millones de dólares en aplicaciones de Internet, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y tenemos la capacidad. Pero hay un gran escollo, el modelo económico, Lima y las autoridades. O sea, yo estoy hablando de temas que las autoridades no entienden, ¿no? No entiende el alcalde, no entiende el gobernador y no entiende nadie. Ellos están queriendo gastar en cemento, ¿no? Entonces, por ahí no es el tema. El tema es construir un nuevo modelo de desarrollo para la Amazonía, que está vinculado a varios países, que estamos más cerca de Europa o Estados Unidos que Lima. Muy bien, esperamos tenerte en otra oportunidad.